Vivimos rodeados de moléculas. Están en todas partes, a todas horas. En tu cuerpo, en tu comida o incluso en el aire que respiramos. Identificar y estudiar todas las moléculas que nos conforman y rodean es esencial. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos identificar todas esas moléculas? Mi nombre es Martín Pérez, soy investigador de la Universidad de Burgos y en este vídeo me gustaría contaros de forma muy resumida en qué consiste mi investigación, que se centra en detectar moléculas precisamente. Bien, durante mi doctorado yo me he centrado en el área de la química analítica, un área que se centra en desarrollar metodologías de análisis químico, básicamente en detectar moléculas. Las herramientas que proporciona la química analítica son muy importantes porque, por ejemplo, ahora mismo hay una ley que nos prohíbe conducir si hemos bebido alcohol. Pero ¿de qué serviría esta ley si no pudiésemos detectar el etanol, el alcohol, en nuestro aliento o en nuestra sangre? En mi caso, yo me centro en el estudio de moléculas en bajas concentraciones. Un ejemplo de lo que hemos hecho en el laboratorio ha sido, por ejemplo, detectar fentanilo, una molécula que es una droga mortal en pequeñas concentraciones y que ahora mismo está causando estragos en Estados Unidos. Otro ejemplo de nuestro trabajo es la detección de herbicidas en agua de grifo, unas sustancias que, a pesar de estar en muy pequeñas concentraciones, pueden suponer un problema para la salud si se consumen durante un periodo de tiempo prolongado. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo detectamos moléculas? Pues existen muchas formas de hacerlo, pero en nuestro laboratorio nos centramos en una técnica muy concreta que es la espectroscopía Raman. Dicho de forma condensada, la espectroscopía Raman consiste en enfocar un rayo de luz sobre una muestra, un rayo láser normalmente, y estudiar la radiación que sale rebotada o más bien dispersada de la muestra. Y es que si nos pasamos el tiempo suficiente estudiando la muestra, podremos ver que de vez en cuando los rayos rebotados han cambiado de color. Si nuestro rayo láser era verde, de vez en cuando sale disparado un rayo rojo o amarillo. Este cambio de color, que es al final un cambio de energía de la luz, es muy interesante porque nos proporciona información sobre la estructura química de las moléculas que estaban presentes en esa muestra. Si representamos en un gráfico el cambio de color de todos esos fotones dispersados, podemos hacer un gráfico como este, que básicamente es el espectro Raman de una molécula. Podemos considerarlo como si fuese el DNI o la huella dactilar de una molécula, dado que este espectro es distinto para cada sustancia. Por ejemplo, este es el espectro Raman de la cafeína, mientras que este es el espectro Raman del paracetamol. Distintos. La espectroscopía Raman nos permite identificar sustancias simplemente arrojando luz sobre ellas. Y sería una técnica maravillosa, por lo fácil que es y por lo potente que es, si no fuese por una gran limitación, que es su baja sensibilidad. Solo hay un muy pequeño porcentaje de estos rayos de luz que cambia de color y nos proporciona información química. Así que esta técnica no es útil para detectar moléculas en bajas concentraciones, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero por suerte, esta limitación puede superarse con el poder de la nanotecnología, en concreto usando nanopartículas. Las nanopartículas no son más que pedazos de metal muy pequeños, como unas 500 veces más pequeños que el ancho de un pelo humano. Y lo interesante de estos objetos es que están cerca del mundo de la física cuántica, la física que domina los mundos más pequeños y que genera efectos muy interesantes. Por ejemplo, las nanopartículas de plata y oro, que son principalmente las que usamos en el laboratorio, nos permiten amplificar los campos eléctricos. Estas nanopartículas son como si fuese una antena, que las echas luz y amplifican el campo eléctrico a su alrededor. Y esto puede parecer poco interesante, pero a nosotros nos resulta muy interesante porque los campos eléctricos son capaces de aumentar el efecto Raman, el porcentaje de fotones que cambian de color y nos dan información química sobre un objeto, sobre una molécula. Así que mi trabajo consiste simplemente en, primero, sintetizar distintos tipos de nanopartícula, de plata, de oro, de cloruro de plata, de distintos materiales, y luego depositar moléculas sobre ellas. Mi trabajo consiste en, por ejemplo, sintetizar las nanopartículas y luego depositar una gotita de agua encima. Agua de grifo, por ejemplo, en el que queramos saber si hay o no alguna sustancia tóxica. Luego, con el tiempo, las moléculas se irán depositando encima de mis nanopartículas y en ese momento podremos, con ayuda de nuestro rayo láser, analizar la composición química de esas moléculas que estén en las cercanías de las nanopartículas.
Y esto sería un resumen muy condensado de mi investigación en el laboratorio. Así que espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y por supuesto si tenéis alguna duda y queréis entrar en contacto conmigo, no dudéis en buscarme como el Electrón Perdido en Twitter, Instagram o en mi canal de YouTube. Muchas gracias y un saludo.